Arratsalde, muy buenas tardes. Muchos e interesantes contenidos los que tenemos que ofrecerles en esta tarde de jueves. Algunos nos llevan tan lejos como a Ceuta, por ejemplo. Luego también nos llevan a Madrid, donde ha habido pleno en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la Ley de la Infancia. También para conocer los nuevos datos o las nuevas decisiones del Comité Interterritorial sobre las vacunas, la segunda dosis de los vacunados menores de 60 años con AstraZeneca, y otros nos traen aquí a Euskadi. Nosotros vamos a empezar por el más cercano a nosotros, porque nos vamos a ir, metafóricamente hablando, hasta Santurtzi, en concreto al Hospital de Santurtzi, donde se ha creado una unidad multidisciplinar para el tratamiento del dolor. Vamos a conocer en qué consiste, lo vamos a hacer con la anestesióloga de esta unidad, con la doctora Deiene Lasuen. Arratsaldeon, Deiene, muy buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon. Gracias por invitarme a participar. No, gracias a ti, doctora, por atender nuestra llamada. Vamos a empezar con preguntas desde básica. ¿Qué es esto de la unidad del dolor? Bueno, pues en la unidad del dolor nos dedicamos, como su nombre indica, a tratar el dolor. Tratamos el dolor crónico, que es ese dolor que, a pesar de poner un tratamiento al origen del dolor, persiste en el tiempo. Por dar un límite temporal, hay autores que hablan que es un dolor que dura más de 3 meses, 6 meses, y bueno, pues cuando alguien está tanto tiempo con dolor, al final acaba convirtiéndose en una enfermedad el dolor crónico, es decir, de ser un síntoma que nos alerta que algo no funciona correctamente en el organismo, acaba siendo una enfermedad en sí, el dolor crónico, que afecta pues, a todas las esferas de la vida del paciente. O sea que cuando hablamos de unidad del dolor no solamente es para tratar a dolores oncológicos, por ejemplo. No, en las unidades del dolor tenemos pacientes oncológicos, pero la inmensa mayoría de pacientes que atendemos son pacientes no oncológicos. Las patologías que más habitualmente solemos ver, pues patología musculoesquelética, la lumbalgia es la patología más prevalente que tratamos en la unidad del dolor. También vemos dolores neuropáticos, como para poner un ejemplo, pues cuando alguien tiene un herpes zóster, la neuralgia que queda posterior, dolores cervicales, es decir, tratamos toda serie de dolores pues que no se han curado con el tratamiento encaminado a lo que lo origina en principio. Y cuando hablamos de multidisciplinar, ¿esto qué significa? Bueno, pues multidisciplinar yo creo que debe de ser el abordaje que hemos de dar al paciente con dolor crónico. Siempre o tradicionalmente el dolor crónico se ha tratado desde un modelo biomédico enfocado a los síntomas físicos que presenta el paciente, pero podemos entender que si alguien está tantísimo tiempo con dolor, a estos síntomas físicos se le añade un estado de alerta, de estrés, con sentimientos de desesperanza, de frustración, y se acaba asociando un síndrome ansioso depresivo, como es normal. Además, el dolor acaba afectando a la vida social, a la vida laboral, a la vida familiar del paciente. Entonces, no podemos ver a los pacientes de dolor crónico como simplemente síntomas físicos. Tenemos que hacer un abordaje global de este paciente y, por lo tanto, en nuestro equipo integramos una psicóloga clínica pues que nos va a ayudar a tratar esas esferas del dolor. Es muy importante que pues, enseñemos a los pacientes técnicas de abordaje de estrés, como explicarles, informarles que las emociones que están sintiendo pues, son las normales, porque bueno, pues estar con un dolor tantísimo tiempo es desesperante, ¿no? Y además nosotros, nuestro objetivo como anestesiólogos también es pues, que seamos pues, el eslabón que queda en el Hospital San Juan de Dios. Hay un equipo de traumatólogos, rehabilitadores, paliativistas, neurólogos muy importante, y entonces conjunto con ellos nosotros vamos a tratar el dolor desde una manera transversal, es decir, abordándolo desde diferentes especialidades médicas, que es como hay que hacerlo, tendríamos que hacerlo. Cuando tengo un dolor y digo, ay, es que este dolor me está matando, ¿es cuando tengo que acudir a la unidad?
Pues en principio dolores intensos sí que tienen cabida en la unidad, como hemos hablado, ¿no? Sobre todo tratamos dolor crónico, el que persiste en el tiempo. Pero sí que es cierto que cuanto antes tratemos el dolor, pues tenemos también un acto importante en prevenir que se cronifique. Cuando llevamos sintiendo dolor muchísimo tiempo, nuestras terminaciones nerviosas acaban sufriendo una transformación que es conocida como sensibilización central y a la larga de tanto percibir estímulos dolorosos hace que percibamos estímulos que no serían dolorosos para otra persona como dolorosos. Por lo tanto, pues sí que es interesante que dolores intensos sean tratados a tiempo, pues para evitar la cronificación. Cuando el paciente, cuanto más tiempo lleva con dolor crónico, el abordaje se complica. Entonces es importante eso. O sea, cuanto antes lo mejor es acudir. Pero yo entiendo el dolor como la consecuencia de una enfermedad, la consecuencia de un accidente. Se cura, digamos, esa enfermedad, pero el dolor puede permanecer. Sí, eso es lo que intentaba transmitir, que acaba de ser en unas fases agudas, es un síntoma de alarma de que algo no funciona, pero a la larga acaba transformándose en una enfermedad por sí. Tanto es así que incluso la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha cambiado la definición de dolor crónico en el 2020, indicando que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la relacionada con daño tisular real o potencial. De esta definición podemos desprender que el dolor es algo más que un síntoma físico. Cuando alguien está sintiendo dolor constantemente, esto genera una serie de emociones desagradables, es una preocupación de este dolor indicará que algo va a ir mal en mi organismo, puede ser letal. Todo ese estado de estrés genera, yo os digo, emociones desagradables y eso hace que el paciente tenga conductas evitativas. Acaba sin querer salir de casa porque si te duele una pierna, pues evitas ir a caminar. Si tú estás triste, evitas estar con gente. Y este aislamiento unido a estas emociones desagradables pues provoca que se amplifique la percepción del dolor y se note el dolor más intenso. Por lo tanto, pues este círculo vicioso hemos de abordarlo pues, por todos los aspectos que tenemos para tratar el dolor. Estas situaciones son quizás más comunes de lo que nos pueden parecer, pero se puede establecer un tipo de persona, una edad determinada, unas características, no sé, hasta hereditarias, por ejemplo, se me ocurre, para que esto se dé, para que tenga estos dolores crónicos que efectivamente tienen que acabar con el estado de ánimo de una persona. Pues en principio, la unidad del dolor crónico, yo también trabajo en la unidad del dolor crónico de cruces, sí que hemos visto que la prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres. Y por hablar de una edad, pues entre los 50, 70 años es cuanto más patología dolorosa vemos. ¿Sí? Y luego está claro que al final también vemos patología dolorosa en pacientes más ancianos, pues porque el proceso de degeneración propia de la edad también pues, provoca dolor óseo. Debemos también intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En el Hospital San Juan de Dios de Santurchi tienes consulta todos los martes. Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de personas, hasta lo que se pueda contar, acuden y un poco con qué expectativas o con qué situaciones concretas? Pues en principio la patología estrella que tratamos en las unidades del dolor es la lumbalgia. La lumbalgia, cuando afecta a gente en edad laboral, pues implica una preocupación, ya no es por lo que hablaba también, que hay que ver al paciente de una manera global. Si oímos aisladamente una lumbalgia, nos puede sonar mucho menos dramático que un proceso oncológico. Pero claro, si tú eres una persona joven, que tienes familia, que los recursos económicos de tu familia entran por ti, pues comienzas con una lumbalgia y no puedes ir a trabajar, no puedes desarrollar tu trabajo, pues esto para la persona es dramático, ¿eh?
Entonces, bueno, pues sobre todo atendemos a gente que quiere seguir con su vida, que quiere reincorporarse a la vida laboral, a la vida social, y como digo, pues por eso es muy importante que cuanto antes intentemos hacer un abordaje de una manera transversal, quiero decir, de todas las especialidades médicas que estamos implicadas, pues actuar al mismo tiempo para que de esta manera podamos evitar que se cronifique el dolor y que pues, se resuelva mucho más fácil que si lo dejamos evolucionar en el tiempo. Una lumbalgia, un pinzamiento, que es algo que a cualquiera en un momento determinado podemos tener. ¿Cuánto tiempo supone el tratamiento? ¿Qué es? ¿Hay que acudir una vez a la semana, 2 veces a la semana? Cuéntanos un poco. Bueno, pues en principio la lumbalgia lo más importante son las medidas de prevención, las medidas de autoayuda, cuidando la nutrición, haciendo ejercicio físico, manteniéndose el paciente en su peso. Los pacientes que desarrollan un cuadro con lumbociatasia que no responde a tratamiento farmacológico, nosotros lo que solemos hacer es hacer un abordaje epidural. Se ha visto que inyectando medicación en el espacio epidural disminuye la inflamación de la zona de la columna vertebral que está afectada y de este modo disminuye el dolor. Además, también podemos realizar técnicas más complejas como el tratamiento cuando tenemos una irradiación por el nervio ciático. Podemos realizar un bloqueo de estos nervios, incluso podemos colocar neuroestimuladores, que pues, son tratamientos más complejos para este tipo de patologías. Existe una asociación internacional que estudia el dolor. Háblanos de ella. Pues sí, es una asociación internacional que se creó ya hace muchísimos años. Entonces, lo que hace un poco es definir las pautas de tratamiento del dolor y una iniciativa que es muy interesante que realizan es, por ejemplo, el año pasado pues lo declararon el año de la prevención del dolor crónico y lanzan mensajes acerca de pues, estas medidas de autoayuda que os he comentado, ¿no? Hacen campañas para concienciar a la población de lo importante que es prevenir el dolor y pues son muy útiles. Este año es el año de la lumbalgia y también pues con este fin realizan campañas informativas que son muy útiles tanto para los profesionales sanitarios como para la población general. Esto es lo que la Asociación Internacional, pero también he leído como que consideráis, porque luego hablo de ti, que tienes, vamos, un currículum y una pasión por el dolor crónico, pero en principio queda mucho por, no sé, pues por investigar, por mejorar en los tratamientos. Sí, queda mucho por mejorar en los tratamientos, pero sobre todo enfocado a tratar al paciente desde un modelo biopsicosocial. Eso yo creo que es lo fundamental, no pensar que tratamientos más complejos o poner los dispositivos más modernos vamos a mejorar al paciente con dolor crónico. La persona o el paciente que sufre el dolor es una persona y tenemos que abordarla como tal, ya os digo, con todos los aspectos de su vida. Y cuando tenemos un paciente, pues debemos de ponernos en su situación, ¿no? Y el mejor ejemplo es el que he comentado antes. La lumbalgia puede sonar a nada grave ni dramático, pero para muchas personas les puede limitar y su vida familiar, incluso su vida laboral. Y esto es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, el abordaje holístico del paciente. Es que yo creo que todo el mundo conocemos a alguna persona que tiene un dolor más o menos continuo, prolongado en el tiempo, que es lo que la doctora comentaba como, decía, como crónico, y decía, joder, es que la espalda, eso, como la expresión que utilizaba yo antes, me está matando, o es que llega un momento de que esta pierna no la aguanto. ¿Tienen solución para todas estas personas? No digamos la enfermedad, que no lo sé, pero que puedan vivir sin dolor. Lo que intentamos es mejorar la calidad de vida. Pues, si tenemos una artrosis muy evolucionada a varios niveles, pues dolor cero en ocasiones no se puede conseguir.
pero sí que se puede conseguir que esa persona pues se pueda reincorporar a su vida, intentar bajar el nivel del dolor, intentar informar al paciente sobre todo de qué es lo que le está sucediendo, qué puede hacer, intentar trabajar sus emociones también para que se adapte lo mejor posible a su situación. Y pues yo creo que un éxito sería pues, tal vez más que el dolor, pero que en muchas ocasiones si tú tienes una artrosis severísima o algo que no se puede operar a nivel de la columna, ¿no? Pues ya os digo que esto es difícil, pero sí que es posible mejorar la calidad de vida y reinsertar al paciente a su vida habitual. ¿De dónde ha surgido de Irene esa pasión por el dolor crónico? Bueno, yo soy anestesióloga y en principio a los anestesiólogos nuestro paradigma, ¿no?, es que el paciente viva sin dolor. Y la verdad que es muy gratificante, ¿no? Cuando alguien tiene un dolor muy intenso y puedes mejorar y sientes el agradecimiento de los pacientes, pues hace que te enganche el tratamiento del dolor y que quieras seguir creciendo como profesional en este sentido. Vaya por delante que anestesióloga no es lo mismo que anestesista. Suena mejor, pero bueno. Recordemos esas consultas de la doctora de Irene Lasue en el Hospital de San Juan de Dios de Santurce, todos los martes. ¿En qué horario? En horario de tarde. En horario de tarde, porque no se puede vivir con dolor. Gracias por atender nuestra llamada, muchísimas gracias por toda esta información, porque hay que vivir pero sin dolor. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte para la doctora de Irene Lasue, anestesióloga, que no anestesista, y que nos ayudará a quitar el dolor. Jo, es que esto de tener lumbalgia o un pinzamiento y tener que aguantar el dolor, en fin, nadie quiere estar en esta situación. Bueno, que tenemos que hablar de Carolina Darias, que es la ministra de Sanidad. Más o menos lo que les voy a contar es lo mismo que ya les conté ayer. Ayer a la tarde hubo efectivamente el Consejo Interterritorial de Sanidad con la presencia de la ministra y los responsables de salud de las comunidades autónomas para decidir qué hacer con la segunda dosis en aquellas personas menores de 60 años que han recibido la primera vacuna de AstraZeneca. Bueno, en principio lo que ha confirmado este comité, este Consejo Interterritorial, es que la segunda dosis será de Pfizer, pero abierta la puerta a quien quiera darse la vacuna de AstraZeneca, eso sí, firmando un denominado, así lo han llamado, consentimiento informado. La posibilidad de que aquellas personas que por razones que estiman oportunos no decidieran ponerse Pfizer como segunda dosis sobre este conjunto de personas y dadas las circunstancias extraordinarias y excepcionales pudiera ponerse AstraZeneca con consentimiento informado. Bien, pues he planteado al Consejo hoy esta posibilidad para no demorar la toma de decisiones a final de semana por la Comisión de Salud Pública, y también he planteado que, de acuerdo con el Comité de Bioética, ya le hemos solicitado un informe al Comité de Bioética sobre esta posibilidad y con el consentimiento de los miembros, en este caso del presidente, si así lo acordaba el Consejo, pues proceder a este consentimiento informado con la colaboración, como he dicho, imprescindible para nosotros del Comité de Bioética. Pues bien, quiero decirles que mayoritariamente esta opción que he planteado ha sido aceptada por los miembros del Consejo Interterritorial y, por tanto, se va a abrir esta posibilidad de administrar Pfizer a aquellas personas menores de 60 años que, habiendo tenido una inoculación primaria de AstraZeneca, decidan ponérselo con consentimiento y siempre de la mano del Comité de Bioética para hacerlo así factible. Bueno, pues hemos pasado del estudio del Instituto Carlos III de Convivax para saber si era posible combinar ambas vacunas, esto es AstraZeneca y Pfizer, dijo que sí. Ahora lo que ha hecho el Consejo Interterritorial es crear o poner en manos también de un comité de bioética a ver si confirma esta misma medida. Este comité de bioética se va a reunir esta misma semana y se espera que antes de que finalice
se pronuncie al respecto. Pero vaya por delante que no prevemos demasiadas novedades en torno a este asunto, porque es algo que ya se viene haciendo en el resto de países europeos y más o menos aquí lo que hacemos es mirar lo que hacen allí. Entonces, básicamente quedará establecido lo que les hemos comentado, la Pfizer como segunda dosis, y el que así lo quiera será vacunado con AstraZeneca, siempre firmando este consentimiento, consentimiento informado. En Euskadi son 83.000 los trabajadores esenciales menores de 60 años que se encuentran en el limbo. Recibieron la primera vacuna y ya ha pasado el tiempo que marcaba en las instrucciones de la vacuna AstraZeneca para recibir la segunda. 50.000 de estas personas, de estos trabajadores calificados de esenciales, tendrían que estar recibiendo ya esta segunda dosis. Lo decía la consejera Gochones Sagardui en el Parlamento ayer a la tarde ante los grupos políticos. En Euskadi son más de 83.000 personas las que se encuentran en esta situación. A final de este mes serán más de 50.000 las que hayan superado las 12 semanas que indica AstraZeneca para administrar la segunda dosis. Administrar las segundas dosis con Pfizer a este colectivo, sumadas a las segundas dosis que corresponden a quienes recibieron la primera de Pfizer en su momento, supone que con la llegada actual de dosis de Pfizer durante 2 semanas no podríamos dar prácticamente primeras nuevas dosis de Pfizer. Por otra parte, no tenemos ninguna garantía sobre la fecha de llegada de nuevas remesas de AstraZeneca ni de su cuantía. Al margen del colectivo del personal de servicios esenciales, necesitamos también vacunas en los próximos 3 meses para dar segundas dosis de AstraZeneca a personas entre 60 y 69 años. Y finalmente hay que considerar una tercera circunstancia. Puede haber muchas personas que prefieran quedarse solo con la primera dosis de AstraZeneca y desde un punto de vista organizativo y logístico de la vacunación también hay que tenerlo en cuenta. Efectivamente, lo cual significa que el abanico está completamente abierto, así que cada uno lo consulte con la almohada a ver que en este caso, los que han sido vacunados en la primera dosis con AstraZeneca y son menores de 60 años. Pues la ministra de Sanidad ya ha dicho que esta semana llegan, o bueno, la semana está a punto de finalizar prácticamente, pero que llegan 2.400.000 vacunas, que son las dosis que van a llegar, y de ellas de Pfizer 1.700.000. También hemos conocido que hoy mismo se van a repartir entre las comunidades autónomas 165.000 vacunas de Janssen. Janssen, ya saben que es la del otro sistema y que además es una única dosis. Otra de las cuestiones que todavía está en el aire es la de la vacunación de los chavales de 12 a 16 años, a ver si se les van a vacunar antes de que comience el próximo curso escolar. Y también, ¿qué pasa? El tema de las mascarillas, pues también todavía en el aire. Fernando Simón es que se va a llevar a la ponencia de alerta la consideración de los usos de las mascarillas, en qué circunstancias y en qué condiciones, teniendo en cuenta, por un lado, la situación epidemiológica del país, pero especialmente el proceso de vacunación. Por tanto, va a ser un tema que sea objeto de consideración y de valoración por parte de la ponencia de alertas, que, como saben, pues está conformado por personas expertas de todas las comunidades autónomas y también del Ministerio y Sociedades Científicas. Por tanto, muy importante ver eso. Y una vez decidido eso, si así se decidiera, estaría en consonancia luego para adoptar la decisión o no en respecto a los centros escolares. Lo que está claro, como ha dicho la ministra de Educación en su intervención previa, que estamos ante un documento vivo, un documento que se va a ir actualizando. Lo que ahora se recoge en el documento es la obligatoriedad de mascarillas a partir de los 6 años. Dependiendo cómo vaya evolucionando la situación de la pandemia, el proceso de vacunación, que por cierto también he compartido hoy la posibilidad de que si la EMA autoriza a Pfizer la administración para poner estas vacunas a 12 y 16 años, pues desde luego que nosotros estaríamos en disposición en el seno del Consejo Interterritorial de abordar esta cuestión para antes de empezar el curso escolar, ¿no? Por tanto, tendríamos que ver en qué condiciones estaríamos en esa época para poder contestar a su pregunta. En este caso será en el momento oportuno, tomaremos la decisión. Bueno, ya pueden comprobar que todo está en el aire.
Bueno, junto a la ministra Carolina Darias, que estaba hablando ya de los chavales, del próximo curso escolar, pues lógicamente ha estado la titular de Educación, aquí en Euskadi conocemos muy bien, porque también fue consejera en Euskadi, Isabel Celaá, hablando del próximo curso escolar. Lo que ha hecho ha sido considerar no, que ha dicho, los colegios aquí en el Estado han sido los que más puertas abiertas han tenido, porque en otros países, en Francia, en Alemania, han tenido que cerrar mucho más que aquí. Aquí la actividad, la educación, las clases han sido presenciales mucho más tiempo. Bueno, pues vale, pues habrá sido así. No sabemos tampoco cómo habrá sido en el resto, pero en fin, a ver, casos se han dado y esos casos de niños, niñas que se han contagiado, lo han contagiado a sus padres, pero bueno, la consejera dice que aquí el tema de la educación está bien y que ya están trabajando en el próximo curso 2021-2022 con el mismo objetivo, la presencialidad de las clases. Estamos, como saben ustedes, a punto de acabar el curso y la escuela, afortunadamente, solo ha cerrado por vacaciones. Según los últimos datos que nos facilitaron las comunidades autónomas, más del 99,6% de las aulas estaban funcionando con normalidad y solo se han cerrado 3 centros, lo que representa el 0,01% del total. Hace pocas semanas la OCDE presentó un informe que situaba a España a la cabeza de los países en los que los alumnos perdieron menos días de clase el año pasado, es decir, el curso 2021. En esta situación sin precedentes hemos de ver una oportunidad para que el sistema educativo avance, porque la educación no puede esperar. El futuro de nuestros estudiantes, de nuestro país, nos exige mucha determinación y poner en marcha medidas audaces. Efectivamente, algunas de las medidas adoptadas con carácter extraordinario deben permanecer para consolidar poco a poco el gran cambio que estamos impulsando en la educación española. Las comunidades autónomas deben comprometerse, y se están comprometiendo, en que al menos se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que han venido contando este año. Tenemos que convertir la adversidad en oportunidad para acelerar la recuperación de un sistema educativo que se enfrentó a la pandemia tras años de recortes, de debilitamiento y que debe consolidar los refuerzos con los que se ha fortalecido durante estos meses. La codocencia, el refuerzo educativo, la enseñanza personalizada han sido posibles en gran parte por el trabajo de los casi 40.000 docentes que se han venido incorporando a las aulas, que se incorporaron a las aulas al comienzo del curso 2021, gracias a ese fondo COVID que he mencionado antes y que ha permitido a lo largo de este curso escolar establecer grupos de alumnos más reducidos o alumnos con mayores refuerzos o el trabajo conjunto de más de un profesor en un aula. Y con este fin, el Gobierno de España ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 10.000 millones de euros del mecanismo europeo REACT, European Union, para invertirlos en educación, sanidad y políticas sociales este año y el próximo. Además, y como saben, el Gobierno de España, y esto ya lo anunció la ministra de Hacienda en su momento, va a destinar 13.400 millones extraordinarios a las comunidades autónomas. Con este refuerzo, con este esfuerzo colosal, histórico y además de manera categórica, porque nunca ha existido semejante inversión, las consejerías de Educación contarán con los recursos necesarios para mantener la inversión educativa. El Gobierno de España ha puesto la educación en la base de todas sus políticas, con una inversión sin precedentes, y las comunidades autónomas deben hacerse corresponsables también, en el marco de la cogobernanza del futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes, incrementando los fondos destinados a la educación. 10.000 millones por un lado
13.400 millones de refuerzo. Bueno, pues es una partida económica importante en la que iba a ir a educación. Sin embargo, lo más importante, que es del tema de la vacuna de los chavales, todavía no se sabe nada. Por lo tanto, lo que se prevé que el próximo curso escolar tendrán que seguir llevando la mascarilla, y lo de los grupos burbuja, pues casi que parecido. Dicho esto, ¿cuál es la situación a fecha de hoy? A 20 de mayo, en los colegios y en los centros escolares de Euskadi, pues ningún centro está cerrado, pero sí hay 56 aulas clausuradas, están en 44 centros educativos, corresponde o se sitúa en un 0,32% del total de las aulas. Como siempre nos gusta hacer, conocer más voces en torno a la sanidad, a la salud. En esta ocasión nos decantamos por Margarita Bociola. Ella es la jefa del servicio de medicina preventiva del Hospital de Cruces. Como saben, se está debatiendo sobre el tema de las nuevas medidas o una nueva normativa para controlar los contagios, para poner en marcha medidas, en este caso en Euskadi. También se ha recabado precisamente la opinión de, como decimos, de esta jefa de medicina preventiva. Ella valora que la vacuna no va a ser por sí sola la solución al problema, porque podría haber más pandemias. Eso es algo que microbiólogos, epidemiólogos también aventuran. Y establece y marca pues el plan de acción que se ha llevado a cabo en la OSI Ezkerraldea, que es en la que está incorporada el Hospital de Cruces. Pues en la OSI Ezkerraldea, en Enkarterri Cruces, la elaboración y el desarrollo de un plan de acción desde los primeros semanas, desde ese 24 de enero, pues permitió una organización y una toma de decisiones ante la llegada de pacientes en un primer momento sospechosos y posteriormente de los casos confirmados de pacientes, pero también de acompañantes, y que hemos pasado por distintas situaciones epidemiológicas que nos han hecho establecer distintos objetivos de contención y de control con distintas medidas que a veces no se han entendido bien. Todos hemos conocido la época en la que la mascarilla no estaba indicada, parecía que no estaba indicada, luego el conocimiento llevó a indicarla, y esto ha hecho que hemos tenido ese aprendizaje continuo, seguimos en ello, pero también hemos visto que ante situaciones diferentes, medidas que pueden ser diferentes, pero ajustadas al momento que vivíamos. Tengo pues el convencimiento personal de que las medidas propuestas, unas mejores y otras quizá menos ajustadas a la situación que nos podemos encontrar, pero que deben de estar en una proposición de ley, deben de ser amplias, con esa posibilidad de flexibilización, de poder ser revisadas, mejoradas y actualizadas de forma continua. Por ello, lo único que yo planteo quizá es que el establecimiento de los niveles de alerta basadas en indicadores muy estructurados, muy rígidos, quizá no puedan permitir dar una respuesta adecuada a las diferentes y cambiantes situaciones epidemiológicas que nos podemos encontrar de aquí en adelante. Aunque, por supuesto, predecir el futuro es complicado y quizá los expertos, las personas que trabajan a diario y que han trabajado durante estos 40 años en salud pública, no van a dar una solución a los problemas de salud, pero sí nos van a indicar, nos van a llevar o a orientar para poder detectar precozmente y comprender lo antes posible esta evolución y el cambio que se pueda producir en nuestro entorno social por estos virus emergentes. Y por lo tanto yo sí que desearía que en esta proposición de ley hubiera una mayor participación o mayor visibilidad, se le diera mayor visibilidad a la salud pública
y creo que debe estar presente de forma continua en el marco de esta proposición de ley. Bueno, es que ricasco y bueno, estoy a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer y que yo, en mi entender, pueda aportarles mi conocimiento. Bueno, pues ahora no podemos hacerle preguntas, pero algunas ya las tenemos apuntadas para conectar con ella en un futuro, porque ahora nos interesamos por otra de las cuestiones. Como saben, se lo comentábamos el viernes pasado, se lo recordábamos el lunes en esa misma jornada. Con el inicio de la semana se ponían en marcha las nuevas medidas menos restrictivas para las residencias, que permitían recibir visitas, que permitían paseos que se denominan paseos terapéuticos para los residentes. Queremos hacer una valoración de cómo se está viviendo esta nueva situación en nuestras residencias y lo vamos a hacer con José Ezquerro, que es el presidente del ARES Euskadi, es la Asociación Vasca de Residencias y Servicios de Atención a Mayores, además una asociación sin ánimo de lucro que luego espero que conozcamos. José Ezquerro, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, me imagino que en las residencias contentos, muy contentos, tanto los usuarios como los trabajadores con esta nueva situación. Sí, muy contentos. La verdad es que, bueno, a raíz ya de la vacunación para nosotros se nos abrió pues un horizonte de esperanza con todas las cautelas. La verdad es que no hemos pasado mal, ha sido un año y pico, ya muy complicado, bueno, con mucho sufrimiento, y la verdad es que a pesar de las vacunaciones, etcétera, y viendo un poquito lo que ocurría en la comunidad, en nuestro entorno más cercano, donde aumentaban progresivamente los niveles de prevalencia del virus y bueno, los niveles acumulados, hemos vivido esta situación todavía bueno, pues con mucha cautela. Es ahora muy recientemente donde bueno, se han ido abriendo progresivamente bueno, nuestros centros a las familias para facilitar el contacto bueno, pues más estrecho con las personas, con las y los residentes de nuestros centros, porque es una necesidad fundamental, es decir, que la necesidad afectiva, relacional, la necesidad de cariño es algo muy importante. En este sentido, ya desde el lunes, bueno, pues fruto de unas directrices por parte del Departamento de Salud del Gobierno Vasco en colaboración con las 3 diputaciones, bueno, pues hemos podido abrir un poquito más bueno, las salidas, las visitas, etcétera, de tal forma que el contacto es ya prácticamente no, es diario en aquellos casos en que la familia lo requiera o las personas usuarias. Tanto el tema de los paseos que viene establecido por las instituciones, es decir, en base al acuerdo de gobierno vasco con las 3 diputaciones, o tienen autonomía los propios centros para establecer las normas, digamos, o las características de estos paseos. Bueno, los paseos, la verdad es que tanto las directrices del gobierno vasco, bueno, el protocolo de actuación del gobierno vasco como de bueno, las órdenes forales que emanan del mismo, dan, digamos, yo creo que tienen un principio muy claro, y es que aunque hay que aumentar la flexibilidad, hay que bueno, acercar el lazo afectivo existente entre familias y personas residentes, y sí que es verdad que para evitar situaciones de contagio que pueden ir de situaciones aparentemente normales, bueno, como ocurre en la calle, pues al coincidir en entradas, salidas, etcétera, es potestad, entre comillas, del centro, siempre negociando con las familias, lógicamente, en la organización de estas salidas y de estas visitas. Yo diría que es algo compartido, me parece que no hay, bueno, pues intenta siempre llegar a una situación, esto es muy reciente, la verdad, pero lo normal, porque siempre nos hemos caracterizado por eso, es tratar con las familias de forma particular, individualizada y buscar la mejor solución para todos de tal forma que el contacto se pueda dar y bueno, pues puedan estar tranquilamente bueno, pues con sus familiares, ¿no? que ya era hora, ¿verdad? Jo, que sí, que se han pasado un año pobres, en el peor de los casos y al principio encerrados en sus habitaciones, luego pues un poco más saliendo a zonas comunes y en este caso de las visitas que pueden ser 3 visitas semanales o más, con 2 familiares por visita. ¿Esto que se circunscribe a la habitación del residente o a espacios comunes? ¿Han tenido que adaptarse algunos de ellos?
Sí, a ver, desde el inicio de la pandemia, bueno, y posteriormente, ya desde que se han ido, porque lo de las visitas no es algo nuevo, sí que estaba siendo, bueno, se estaban produciendo, pero de una manera más restrictiva, con menos frecuencia, etcétera. Bueno, teníamos que facilitar los centros espacios comunes para intentar, en la medida de lo posible, respetar las normas de sectorización. Tenemos que tener en cuenta que en las residencias, al igual que ocurre en la calle, tenemos que conservar las medidas básicas, ¿no? De distanciamiento, seguridad, higiene, etcétera. Y esto en centros, bueno, donde viven colectivos numerosos, esto, bueno, no siempre es fácil. Es por eso que en la medida de lo posible, bueno, pues facilitamos espacios comunes para que estas visitas puedan llevarse a cabo. Facilitamos y potenciamos las salidas, esto que se llama las salidas terapéuticas o paseos terapéuticos, pero hay situaciones en las que los residentes, en las personas residentes, por sus características físicas, personales, emocionales, etcétera, pues no pueden salir a espacios comunes. No digamos en personas ya que se encuentran, bueno, pues desgraciadamente en una situación al final de la vida, en una situación de encamamiento, y en este caso el centro procura siempre lo ha procurado también cuando las visitas estaban más restringidas, el facilitar que estas visitas se puedan realizar incluso en la propia habitación del residente, como no podía ser de otra forma, ¿verdad? Claro, estamos generalizando al escucharte, José, claro, hay mucha tipología de residencias, están estas pequeñas familiares pues que con pocos usuarios, y luego están pues ya residencias con más de 100 residentes, por ejemplo. En cualquiera de ellos, de todas formas, ya la vacunación es total, se ha recibido la segunda dosis, ¿incluyo también a los trabajadores? Sí, la vacunación, podemos decir a fecha de hoy que bueno, ya se ha realizado en todos nuestros centros. Hay que tener en cuenta que yo represento a las residencias sin ánimo de lucro, pero puedo extender esta afirmación al resto de las residencias. Todas las personas trabajadoras y residentes que así lo han querido, que son la inmensa mayoría, han recibido las 2 dosis de vacunación. Yo mismo también, desde febrero, bueno, pues ya recibí la segunda dosis, ¿no? Y bueno, pues estamos en esa situación que nos da una cierta tranquilidad sabiendo exactamente lo mismo que podéis saber vosotros en relación a la utilidad de la vacuna, ¿no? Esto no significa un pasaporte, una carta, ¿verdad?, libre, donde podamos hacer lo que queramos, pues porque parece que podemos contagiarnos, aunque con menor virulencia, y parece también, y de hecho parece que es así, que podemos ser fuentes transmisoras del virus pues a nuestros compañeros, a las personas residentes, a las personas con las que trabajamos. Es por eso, y yo quería destacar en este punto, la responsabilidad con la que se está trabajando en los centros sociosanitarios, en las residencias particularmente. Y yo creo que lo que se está viviendo dentro de las residencias por parte de las personas profesionales, de las familias y de los residentes, si me permitís, no tiene mucho que ver, sí tiene que ver, pero yo creo que se vive con más responsabilidad en todas estas circunstancias, porque entendemos que las personas con las que trabajamos, que nos permiten trabajar en sus hogares, que al final son nuestras residencias, y que necesariamente tenemos que tener contacto con ellos, exigen el máximo respeto y que conservemos al máximo las medidas de seguridad para evitar contagios, ¿no? Ahora que ha pasado lo peor, digamos, de esta pandemia, sí que me atrevo a decir que las residencias han sido criticadas duramente, muchas veces sin argumentos, y utilizados como elemento, pues a veces político también, y con criterios económicos en base no sé a qué, pero que no creo que flaco favor se ha hecho en las residencias. No sé si coincides con esta apreciación. Plenamente. Yo creo que bueno, la visión que se ha tenido de las residencias, primero importada del Estado español, ¿no? Quiero decir que se veía en las imágenes en televisión, en sitios en Madrid, etcétera, por ahí, donde realmente, bueno, hablaban de situaciones de abandono de los residentes, situaciones que parecían, ¿no?, muy dramáticas. Y yo, desconociendo la realidad de esas circunstancias, pero entendiendo también que, bueno, realmente lo que vende en este sentido siempre es lo que se sale de la norma, ¿no? Yo me niego a pensar que residencias por ahí, o que muchas residencias dan una asistencia
en negativa, etcétera, en el exterior, porque no es así. Y en Euskadi, que es realmente la comunidad que yo conozco, yo puedo romper una lanza en favor de las residencias, de la profesionalidad, del trabajo que se hace en las mismas, del trato con el que bueno, se cuida, el cariño que se emplea, que seguro que ocurre en todo el Estado, ¿no? Y sí que todo este virus ha hecho, o la pandemia ha hecho que se venda una imagen de las residencias que no tiene que ver en absoluto con la realidad, al menos, yo lo que puedo decir es aquello que conozco, ¿verdad? Y las residencias en Euskadi tienen un altísimo nivel en general, a nivel de calidad de cuidados y de calidad de trato, ¿no? Entonces, yo creo que no se pueden denostar las residencias así como así, y ahora el reto justamente es volver a ganar un poco la confianza de la persona, que yo me imagino personas en sus casas que tienen a familiares en situación pues muy precaria, muy delicada, que dicen, ay, mamá, ¿y qué hago? ¿No? Pues le llevo a una residencia ahí donde, bueno, la confianza se tiene que volver a recuperar, y bueno, pues para eso estamos en el día a día. Yo quería decir que antes de la pandemia los sistemas ya de calidad avanzadas en todas las residencias y sustentadas también desde controles periódicos, inspecciones periódicas que en Euskadi funcionan de manera regular y velan porque las personas usuarias y todo lo que se hace en la residencia sea de calidad, pues realmente funcionaban y eran buenas, ¿no? Y las residencias tienen un nivel alto, y la gente dirá, bueno, ¿y este qué va a decir, no? Pero es que lo digo porque realmente es así, y lo vivo así, pues porque esto a nivel general se da, y tenemos que volver a recuperar la confianza en los centros residenciales y en las personas profesionales que trabajan en ellos, que trabajan con vocación y con dedicación de servicio. Pues coincidimos plenamente. José, Lares yo lo definía como una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a estudiar las situaciones para mejorar la residencia, los centros sociosanitarios. ¿Cuál es el objetivo de Lares? Bueno, Lares es una asociación, pues eso, como tú dices, que nace como una asociación integrada por instituciones sin ánimo de lucro, en muchos casos fundaciones, etcétera. Tenemos en Euskadi un total de 28 instituciones y atendemos a más de 3.000 personas residentes, ¿no? Nuestra vocación es una vocación de servicio, de vocación de trabajo por la persona mayor, donde lo que buscamos básicamente es la calidad de vida de la persona, que se puede resumir en que, digamos, personas que están en las residencias pues por distintas circunstancias, pues sean lo más felices posibles, ¿no? Y sus familiares también. Digamos que el objetivo de nuestro trabajo no son solo las personas usuarias, tienen que ser las familias, y indudablemente también nosotros como profesionales nos tenemos que cuidar entre nosotros y establecer dinámicas pues para tener esa ilusión, ¿no? Siempre buscamos la mejora continua desde una ética basada en el cuidado, donde la persona es el centro de atención. Esto que se viene oyendo mucho, de atención centrada de la persona, es lo que nos motiva, y bueno, pues ese plus de respeto y de cariño que yo creo que se da en nuestros centros, ¿no? Y del cual yo puedo presumir. Claro que sí. Enhorabuena por el trabajo que realizáis desde Lares. José, muchísimas gracias por estar este rato con nosotros, y adelante para mejorar, y por el sentir sobre todo pues de los residentes y de los trabajadores. Muy buenas tardes. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Como les decíamos, es el momento de actualizar los datos. En la jornada de ayer se hicieron 8.386 test. El resultado ha sido de 351 datos positivos o nuevos contagios, 20 en Álava, 228 en Vizcaya y 101 en Guipúzcoa. 46 personas ingresaron por COVID en los hospitales, y en las UCIs hay 131 personas. Respecto a nuestras localidades, 6 municipios continúan en rojo. La localidad de Abanto-Ziérbena lo ha abandonado. La situación es de estabilidad. Vamos a ver cómo han quedado nuestras localidades. Vemos que Galdakao, Sopelazaya, con 12, 1 y 6 positivos cada uno, continúan en el nivel rojo. Bilbao suma 61, 22 Baracaldo, 11 Sestao,
8 Portugalete, 10 Santurchi, Trápaga 14, 1 en Ortuella, ninguno en Abanto, 2 más en Musquis, ninguno en Ciérvena, 6 Erandio, 5 Leioa, 10 en Guecho. Trapagarán y Musquis, además de Sestao, continúan en el nivel rojo. Información también de la Comunidad de Cantabria. Hoy el vicepresidente Pablo Zuloaga ha actualizado los datos. Además, también ha informado sobre lo que van a hacer con la segunda vacuna respecto a los vacunados con AstraZeneca. Será Pfizer, pero también va a dar a elegir a AstraZeneca quien así lo solicite. Espera que lleguen vacunas suficientes y habla también tanto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que da la razón a los hosteleros y anula el horario de cierres de bares y restaurantes. Bien, Cantabria defendía ayer públicamente y también en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud la postura avalada científicamente de que las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca puedan, en el momento de recibir la segunda, elegir entre seguir recibiendo esta patente de AstraZeneca o elegir la patente de Pfizer. Así, el consejero Miguel Rodríguez se manifestó en el ámbito del Consejo Interterritorial de Salud, que, como muchas veces les he explicado, Cantabria tiene una posición activa y propositiva. En cualquier caso, lo que se estimó por parte del Consejo Interterritorial de Salud precisamente es estar pendientes de la decisión del Comité Nacional de Bioética ante la propuesta no solo de Cantabria, sino de también otras comunidades autónomas de que las personas en segunda vacunación con AstraZeneca puedan elegir la patente de Pfizer. En cualquier caso, el Gobierno de Cantabria va a mantener las fechas de inoculación de esta segunda dosis a las personas que recibieron la primera con AstraZeneca, que estaría prevista empezar a citar a estas personas en la primera semana del mes de junio. De ser avalada la propuesta del Gobierno de Cantabria, en el momento de la citación, precisamente las personas a ser vacunadas con segunda cita, con segunda dosis, podrían manifestar la intención de recibir la de Astra o la de Pfizer. Pero este es un escenario que está pendiente, como les digo, del Comité Nacional de Bioética. También Pablo Zuloaga, el vicepresidente, ha hablado sobre la colaboración de las comunidades autónomas respecto a los MENAs, los inmigrantes que han llegado a Ceuta, procedente de Marruecos. Son 200 los que se han acordado con el Gobierno central que se van a repartir entre las comunidades autónomas. No los que acaban de llegar, sino los que ya estaban en centro tutelados, pero que tienen que dejar espacio a los nuevos. 7 recibirá Cantabria, 8 Euskadi, 13 Andalucía, 7 Murcia y 20 Madrid. No es que recibirán, sino que es en base a la colaboración. Las distintas comunidades autónomas se han ofrecido a acogerlos. Ahora la noticia nos lleva hasta Madrid, al debate en el Congreso de los Diputados, donde hasta ahora se espera la aprobación definitiva de la nueva ley de infancia, de protección de la infancia y adolescentes frente a la violencia. Es una nueva ley cuyo texto recoge una ampliación en los tiempos. Pues, por ejemplo, ahora hasta los 35 años, el que ha sido víctima, por ejemplo, de abusos sexuales siendo niño, tiene de tiempo, algo que antes terminaba a los 18, se amplía hasta los 35. El problema de esta ley, que va a ser aprobado por todos los partidos, salvo Vox, es que no tiene carácter retroactivo. Vamos a escuchar a la ministra, a Yone Belarra, la nueva ministra de Derechos Sociales. Hoy es un día muy importante para nuestro país, no solo por la aprobación definitiva de esta ley, sino también porque hoy, en el próximo debate, vamos a aprobar el reconocimiento pleno a nivel jurídico de las personas con discapacidad. No quería dejar de mencionarlo porque por fin se va a respetar hoy la voluntad de las personas con discapacidad, gracias a la aprobación también definitiva de esa ley, que va a permitir garantizar la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Y abordamos a continuación la actualidad de la crisis en Ceuta, en Marruecos, la crisis diplomática y crisis humanitaria. Conocemos opiniones y nuevos datos con Noé Cornago, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes.
¿Podemos decir a fecha de hoy, de este jueves 20 de mayo, que esta crisis la podemos dar ya por concluida? Bueno, la podemos dar por concluida en cuanto que forma parte de una serie de crisis que de manera recurrente, ¿no?, vienen teniendo España y Marruecos a lo largo de las últimas décadas. Desde luego sí creo que ha pasado el momento ya crítico y que ahora estamos en la fase de volver, en cierto modo, ¿no?, a la normalidad y a la negociación habitual, ¿no?, que tienen, y la relación que tienen habitual, ¿no?, los dos ministerios de Asuntos Exteriores. Pero seguramente tarde o temprano surgirá otro pequeño incidente, ¿no?, o mayor, vamos, incluso que este puede ocurrir en el futuro, ¿cómo no? Esto es un punto y seguido. La finalización, siempre tiene que haber una negociación, en este caso hablamos de la diplomacia, pero siempre alguien tiene que ceder. En este caso ha sido España, el gobierno español, el que ha cedido ante el de Marruecos. Pues yo sí creo que ha cedido porque, ¿cómo lo diría yo? Por un lado, el impacto que tiene la opinión pública, por ejemplo, española, todas estas imágenes, es mucho mayor que el que tiene Marruecos, porque allí tiene mucho menos, por muchas razones, entre otras porque tampoco los medios de comunicación hacen las coberturas de esto como se hacen aquí, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en cuanto a la implicación interna que tienen cada uno de los dos países, yo creo que este es un tema mucho más difícil de manejar en el caso, ¿no?, del Estado español que en Marruecos. En Marruecos, por supuesto, hay oposición política, hay gente que critica constantemente al gobierno, ¿no?, y al monarca, pero tiene una presencia mucho menor en la esfera pública. Aquí en España, sin embargo, pues ya hemos visto, ¿no?, las controversias que se han suscitado con ocasión de esta crisis en el Parlamento, pues se entienden en clave de política interna también. Yo creo que ese elemento de cesión puede tener que ver un poco con eso, con la idea de intentar dejar atrás esta crisis respecto a las implicaciones que tiene en el ámbito interno. Respecto al ámbito importante también, por supuesto, ¿no?, que es el de la agenda propiamente migratoria, pues el hecho cierto es que en el último año y medio, bueno, en fin, poquito más de un año, ¿no?, pero pueden ser ya más de 25.000, ¿no?, inmigrantes en situación irregular, digamos, que han cruzado el estrecho, o bien hacia Andalucía o hacia, bueno, Ceuta y Melilla, por supuesto, desde Ceuta y Melilla, pero también Canarias. Pero eso es un volumen que tampoco es que sea completamente desconocido. En el pasado, en el año 2002-2003, pues ya fueron números parecidos, cerca de 19.000 inmigrantes regulares, nada menos, llegaron a Canarias. Y, sin embargo, pues se sobrepuso de esa crisis la relación, sobre todo con unos acuerdos bilaterales entre Marruecos y España, que funcionaron bastante bien. No a satisfacción, por supuesto, de los defensores de derechos humanos, ¿no?, porque no ven que sea un arreglo que ponga eso en primer plano, ¿no?, pero sí en el sentido de intentar gobernar los flujos de migración irregular. Entonces hay una experiencia, por eso el gobierno suele insistir tanto, ¿no?, que la relación es buena entre los dos gobiernos, porque en realidad durante mucho tiempo se han entendido en esa labor que Marruecos vendría haciendo de controlar el flujo migratorio, pero ese control del flujo migratorio no es solo en la frontera, como nos han mostrado, ¿no?, abriendo la puerta, ¿no?, estos días en la televisión, ¿no?, de la valla, sí, sino que son a través de la interceptación, ¿no?, de inmigrantes irregulares en suelo marroquí y su internamiento, ¿no?, temporal o incluso prolongado, ¿no?, en centros que Marruecos se comprometió a abrir en colaboración con España, ¿no? Entonces, ese es el sistema que han tenido y que se ha ido desdibujando en los últimos años, y se ha ido desdibujando porque Marruecos ahora tiene una nueva ambición, digamos, ¿no?, y es dar un paso adelante con el tema del Sáhara Occidental a partir del respaldo, ¿no?, que le ha brindado Trump, ¿no?, y que, pese a lo que se decía, pues Biden ha mantenido, ¿no? Y yo creo que con este gesto en Ceuta y Melilla, más que un episodio más de la cuestión migratoria, lo que estamos es en un episodio de una nueva ofensiva diplomática agresiva, ¿no?, de Marruecos, en la que más que estar en juego Ceuta y Melilla, ¿no?, como reivindicación, aunque esté un poco como el sustrato, lo que está en juego es eliminar el veto que en particular España muestra dentro de lo que sería la Unión Europea en relación al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que en principio en el caso del gobierno español, hoy por hoy, pues nunca se ha aceptado ese principio, ¿no? No se ha apoyado al Sáhara Occidental, ¿no?, pero de luego no se ha puesto abiertamente a favor de desconocer, ¿no?, la autodeterminación del Sáhara. Entonces es una crisis que es la crisis de Ceuta y Melilla, típica de España y Marruecos, pero es una crisis que tiene mucho que ver con el Sáhara Occidental. Y quizás esto no puede ser el momento para que el gobierno español diga hasta aquí he llegado con el tema del Sáhara Occidental. Pues no lo descarto, porque con franqueza, si los propios estados árabes han sido capaces también en el contexto de la administración Trump, ¿no?, con los acuerdos Abraham, ¿no?, que se llamaron, ¿no?, de ampliar
a los que ya eran, ¿no?, Jordania y Egipto, ¿no?, que habían reconocido al Estado de Israel. Trump ha sido capaz en el último año de su administración de cerrar el acuerdo con otros 4 estados, entre ellos Marruecos, ¿no?, que se comprometen y han establecido relaciones diplomáticas con Israel. En ese contexto, verdaderamente la soledad de los palestinos es enorme y eso explica parte de la crisis, ¿no?, en Gaza, ¿no?, la ofensiva de Hamás inicialmente, ¿no?, y la respuesta esta tremenda, ¿no?, de Israel. Pero a la vez lo que muestra es que los propios saharauis tienen una sensación de debilidad mayor, ¿no? Entonces España, el gobierno español, se agarra a la idea, ¿no?, que ha sido una razón humanitaria, ¿no?, la de acoger a este líder, ¿no?, del Frente Polisario en este hospital, ¿no?, en La Rioja. Pero claro, al llevarlo a ese terreno tan de lo estrictamente humanitario es como si ya estuviera prefigurando una especie de desembarazarse del compromiso, ¿no?, de mantener una cierta expectativa para el Sáhara Occidental de que pueda verdaderamente mantenerse, ¿no?, el plan inicial de Naciones Unidas con un referéndum de autodeterminación y recuperar, ¿no?, su país, digamos, ¿no?, su territorio. Así, yo sí veo hay un elemento de cesión y quizás el mayor objetor que se está encontrando a eso, Marruecos, en este momento no es España, aunque como antigua potencia colonial que fue del Sáhara, sí que tiene mucha importancia esta cuestión. La voz de España en la Unión Europea sobre esta cuestión del Sáhara es muy importante, ¿no? Pero en realidad el mayor antagonista que tiene Marruecos ahora es Alemania. Es quien tiene una posición más firme y algún país escandinavo a favor del Sáhara Occidental. España está en una posición ya bastante tibia, ¿eh? Entonces no descarto que verdaderamente pueda empezar una especie de alejamiento, ¿no?, de una cierta concepción comprometida, ¿no?, de algún modo con la autodeterminación del Sáhara. Pero eso es lo que está en juego en esta crisis, no tanto el flujo de la migración, sino que el elemento distintivo de esta crisis en particular es que está operando, si me permitís la expresión que suena un poco rara, metonímicamente, ¿no?, es decir, que es en lo que está en relación con... Y el elemento que le da un sentido especial es esta articulación. Fijaros que ha intervenido Biden, ¿no?, con un pronunciamiento apoyando a Marruecos, en gran medida. Y eso que el país de la OTAN es España, ¿no?, el socio de la OTAN, de Estados Unidos. Y sin embargo la postura de la Unión Europea sigue siendo, como en otras muchas ocasiones, muy tibia. Teniendo en cuenta que además eso, que Ceuta es un poco la frontera de llegada de África a Europa. Sí, inicialmente los posicionamientos han sido en clave de política migratoria, hayan sido bastante, se diría, taxativos, ¿no?, en particular el vicepresidente de la Comisión, pero cuando esta cuestión vuelve al ámbito del Consejo, donde están representados los Estados miembros, ¿no?, los gobiernos, hay en principio cualquier decisión sustantiva, no tanto sobre política migratoria como sobre el Sáhara Occidental también, ¿no?, en términos de qué posicionamiento pueden adquirir los países de la Unión Europea, ahí opera el veto de cada Estado, es decir, el voto y el veto, ¿no? Entonces, como os digo, el caso de España es importante porque en la Unión Europea, naturalmente, todo el mundo mira a España cuando se habla del Sáhara, porque es la antigua potencia, ¿no?, colonial sobre el Sáhara. Francia viene estando como aliado de Marruecos hace mucho tiempo. Francia en este momento defiende dentro de la Unión Europea el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara, cosa que España oficialmente no defiende y Alemania tampoco. Pero el resto de los estados no tiene una posición tan marcada porque es una cuestión que les pilla más lejana, ¿no? Entonces yo creo que Francia está muy a favor de la posición marroquí respecto de esto. Alemania en ese momento está muy en contra, quizás porque han encontrado un elemento político, ¿no?, para diferenciarse también, ¿no?, de otros estados, ¿no?, en la Unión Europea, pero España es el que pueda estar en proceso de ceder, ¿no?, porque que la expresión del apoyo al pueblo saharaui sea la recepción en un hospital, ¿no?, por una razón humanitaria de uno de sus líderes, no es la expresión mayúscula, ¿no?, de lo que sería un apoyo al pueblo saharaui, es una forma residual, precisamente una forma que se diría que no tendría que haber irritado tanto a Marruecos, ¿no?, como dijo inicialmente la ministra, ¿no?, a González Laya, que le sorprendió. Profesor, pero por otra parte, la biografía de este líder palestino, en fin, es un poco polémica. La del saharaui, quieres decir, la del Frente Polisario. La del Frente Polisario, sí, no sé qué he dicho. Palestino. Sí, Ghali ha sido... Sí, pero que ni siquiera entró en el hospital con su verdadero nombre, sino haciéndose pasar por Mohamed. Luego como que es un poco del Sahara francés, o sea, sí. Y leyendo un poco, además que está acusado de torturas y contra su propia población. Sí, por eso mismo
pero entiendo muy bien lo que dices y lo comparto. Es decir, no deja de ser sorprendente que se invoque una razón humanitaria para ofrecer atención médica a alguien que seguramente se la podría pagar en otro sitio. Con su pasaporte argelino, ese señor puede perfectamente viajar por el mundo, porque lo puede hacer, y ellos tienen pasaporte argelino. Entonces, el por qué se decidió que viniera a España es un poco misterioso. Yo lo entiendo como una forma sucedánea, digamos, de expresión de apoyo al Sáhara, pero una forma un poco rara, porque, insisto, en vez de ir de frente a decir estamos a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental y no vamos a apoyar la soberanía marroquí sobre el Sáhara, en vez de decir eso, que sería lo que crearía el conflicto directo con Marruecos, pues quisieron, digamos, templar la situación un poco, ¿no? Diciendo, bueno, hacemos esta expresión de apoyo al Frente Polisario y a la vez no queremos, digamos, tener un conflicto abierto con Marruecos. Porque realmente no se ve un posicionamiento fuerte a favor del pueblo saharaui, naturalmente. No lo hay por parte del gobierno español. Pero me imagino que en alta política y en diplomacia no se puede quedar bien con todos. Es decir, mira, estoy a bien contigo Marruecos, pero también voy a estar a bien contigo Sahara, a que te mando dinero, materiales, apoyo a tu líder y lo traigo aquí para tratarse, que como bien dices, efectivamente podría haber ido a cualquier país para tratarse de la COVID. Así es, o de cáncer, que también dicen que tiene. No, ha querido darle esa dimensión política y yo creo que no ha sido una operación acertada. En ese sentido sí creo que verdaderamente ha podido estar especialmente torpe el gobierno español respecto de cómo gestionar esta cuestión. Y después incluso que sea el propio gobierno marroquí el que retira a su embajadora en Madrid, ¿no? Como si se anticipara a que cualquier otro gobierno hubiera expulsado a la embajadora del otro país, me explico. Es decir, una crisis de esa naturaleza, cuando hay una crisis seria entre dos estados, pues bueno, entra dentro de lo común, que ante lo que se entiende como un gesto, no sé cómo decir, ¿no? Entre agresivo y de muy mal gusto, ¿no? Por parte de Marruecos, ¿no? De abrir la frontera de esa manera irresponsable, ¿no? Pues que hubiera tomado una medida diplomática al gobierno español en el sentido de llamar a consultas, ¿no? A los embajadores, incluso retirar, ¿no? Provisionalmente, ¿no? el placet, ¿no? Si la embajadora no ha dado una respuesta satisfactoria, ¿no? Y resulta que ha sido Marruecos la que se han anticipado ellos a quitar a su embajadora. Y ayer la ministra decía que, bueno, que ya las cosas iban a volver a su orden y que esperaba que Marruecos volviera a enviar a su embajadora. Pero la recepción de un embajador no es un derecho de quien lo envía, es un derecho de quien lo recibe. Entonces, francamente, creo que no lo han hecho bien, ¿no? Que ha sido más habilidoso, desde luego, Marruecos, aunque hay que entender que Marruecos tiene más margen de maniobra, porque tiene bastante menos preocupación por lo que piense su población y los debates parlamentarios, ¿no? Que puedan comprometer unas próximas elecciones, por ejemplo, ¿no? O la estabilidad de un gobierno. Eso es algo que en Marruecos pues no opera. ¿Y esta actitud de Marruecos no puede contagiarse luego a Turquía, que es un país también que chantajea continuamente con la Unión Europea? Bueno, Turquía ya hizo movimientos, también es otra dimensión de país, en el sentido que, pues no sé, el Producto Interior Bruto de Marruecos pues pueden ser en torno a 100.000 millones de dólares o de euros, un poquito más, y el español es 10 veces más, ¿no? Pero sin embargo, si hablamos de Turquía, son productos interiores, o sea, es un país de otra dimensión, ¿no? Entonces, Turquía sí jugó esas cartas, digamos, ¿no? Que lo hacen todos los estados. Yo no quisiera que pareciera que solo Marruecos o Turquía hacen ese tipo de cosas. Ese tipo de coacciones las hace Francia, las hace el Reino Unido, las hacen todos. Pero con unos o con otros temas, ¿no? Pero en este caso yo creo que Turquía ya tomó un camino, ¿no? Diferente, ¿no? Del que hasta hace 10 o 15 años tenía. Durante muchos años en Turquía había verdadera expectativa por entrar en la Unión Europea. Erdogan tampoco era el Erdogan que hoy es, ¿no? No tenía ese control, ¿no? Del Estado, de sus estructuras, pero eso ya ha pasado. Es decir, en ese momento ya que se tensiona la relación entre la Unión Europea y Turquía y sobre la cuestión migratoria, Turquía sí que toma ese tipo de medidas de utilizar la migración como un elemento de coacción, ¿no? En la negociación, pero la ambición de Turquía es mucho mayor, es intentar reafirmar, ¿no? Que en esa zona la potencia regional de referencia es Turquía. No es Rusia, no sería la OTAN, no es Estados Unidos, es Turquía. Entonces, la ambición turca es mayor, yo diría, y más a la medida de su potencial enorme, ¿no? Y Marruecos, yo creo que la ambición es una ambición importante también, pero más en un contexto
quizás más limitado, en el sentido de que verdaderamente el apoyo de Estados Unidos ya expresado formalmente, ¿no?, de que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, para Marruecos es un avance extraordinario. El obstáculo se lo encuentra la Unión Europea, entonces ahí el mayor obstáculo lo está poniendo, hasta ahora se pensaba que era España, ¿no?, pero Alemania en este momento está en una posición más clara que España, pero como antigua potencia colonial, poner en el brete a España, ¿no?, de tener que aceptar, ¿no?, que a la fuerza, ¿no?, no le queda otra, ¿no?, ya que lo ha hecho Estados Unidos, ¿no?, de inhibirse un poco, ¿no?, eso ya es un gran logro para Marruecos. Pero claro, Marruecos va a pagar un precio, por eso también lo ha pagado. Ha reconocido al Estado de Israel, ¿no?, que es lo que le pedía a Trump y que Biden lo mantiene, y ha establecido una relación estratégica y militar con Estados Unidos, que siempre la ha tenido, pero que ahora, como si fuera un socio preferente especial, Estados Unidos está dispuesto a reformar y actualizar el ejército y las capacidades, ¿no?, de seguridad de Marruecos como gran potencia en el norte de África, por encima de lo que pueda ser Argelia o Libia, por supuesto, o Egipto, que había sido el aliado de referencia del mundo árabe, ¿no?, en África. El Magreb, digamos, había sido Egipto, ¿no?, el Masrek, pero ahora sería Marruecos, porque Egipto está en una situación pues muy diferente, ¿no? Entonces Marruecos sí tiene una cierta... O sea, yo creo que está en un momento de gran ambición, ciertamente. Efectivamente, ahora va a luchar por ello. Esta ambición tiene como consecuencia pues que ha utilizado a sus propios ciudadanos, a los marroquíes, y ha generado en una crisis humanitaria. Los tenemos ahí en Ceuta, aunque mucho se habla de que 5.000 hayan sido ya devueltos, pero al final la situación la encuentran allí en Ceuta, una población de escasa extensión, con muchos habitantes, y que ahora el Estado tiene que repartirse a los que quedan allí, sobre todo al tema de los menores. No sé si en ese aspecto más humanitario se puede decir algo ya que no se sepa. Bueno, yo con franqueza no creo que en cuanto a crisis humanitaria esta sea ni siquiera de lo más grave que hemos visto en los últimos 20 años. Porque normalmente ese flujo que antes me refería, hace 15 años, por ejemplo, hacia Canarias, de entre 12, 16.000, cerca de 20.000, ¿no?, depende cómo se cuenten, ¿no?, y cuánto extiendas, pero vamos, hace entre 10 y 15 años, más de 20.000 personas llegaron a las costas de Canarias, por ejemplo, ¿no? Y eso fue verdaderamente un drama humanitario también, que sin embargo en su momento no fue objeto de la atención mediática, pues que ahora lo es, ¿no?, y toda esta cuestión. Y después, respecto al drama este del Mediterráneo, ¿no?, de los últimos años, que estaba tan vinculado al conflicto en Siria, al conflicto en Libia, y que a él se sumaba, por supuesto, la inmigración, ¿no?, del África negra, ¿no?, del África subsahariana, ese corresponde a una situación en la que Marruecos tiene un papel muy importante, por supuesto, en términos de cómo es una zona de tránsito, ¿no?, que, como os decía antes, el gobierno español llegó a negociar unos acuerdos muy efectivos que bajaron de 20.000 a 400, en cuestión de 3-4 años, el flujo de inmigración irregular a través del estrecho. Pero eso es diferente de lo que está pasando estos días, porque incluso eso de que entren 5.000, 6.000 personas, ¿no?, en 48 horas, y que prácticamente 4.500 estén de vuelta, que además tampoco se les ha expulsado a palos, ¿no?, digamos, no ha sido, las devoluciones han sido por donde entraban, se les mostraba la valla y volvían, ¿no? Habrá un grupo que se resistirá a ello, que verdaderamente ha intentado por todos los medios quedarse en Ceuta o en Melilla, pero hay un elemento ahí de coreografía del Estado, es decir, se fletaron autobuses, ¿no?, se preparó a las fuerzas de policía, ¿no?, marroquíes y del ejército para que facilitaran ese tránsito, se abre la valla, como lo hemos visto. Entonces, yo diría que no es el elemento humanitario está en que realmente para muchas de esas personas comunes, ¿no?, normales y corrientes, que podían ver con esperanza, ¿no?, ese día como para pasar a Europa. Pero en realidad quien está gobernando eso naturalmente es el gobierno marroquí. Desde ese punto de vista yo creo que eran como figurantes en una obra de teatro que había puesto en marcha. Y claro, los incidentes diplomáticos siempre tienen ese elemento de puesta en escena, es una gran dramaturgia, ¿no?, es un teatro también, ¿no?, de la soberanía, ¿no? Entonces es un drama, pero es un drama que en este caso ni siquiera responde genuinamente, ¿no?, a esa historia que tú puedes decir, bueno, jóvenes que de una zona remota, ¿no?, de Marruecos, ¿no?, tienen un objetivo, ¿no?, llegan a pagar una cantidad enorme, ¿no?, por poder entrar y entonces, y en ese drama acaban
encontrando la muerte, ¿no? No es así. No son perseguidos políticos, ni de zonas como las que citabas de Libia, de zonas en guerra, o sea que... No es que le reste importancia humanitaria, lo que os quiero decir es que realmente no tiene el elemento ese trágico, porque en realidad es que es el gobierno marroquí que les ha dejado ver que había una oportunidad que les iban a dar para abrir la verja y que pudieran escapar. Claro, se habrá producido una decepción enorme, seguramente habrá habido muertos más de los que nos han dicho, ¿no? Porque cruzar, aunque sean unos, no sé, 1, 2, 3 millas será de nado, ¿no? La vuelta completa, no puede ser mucho más, pero seguramente habrá tenido ese tipo de efecto. Pero insisto, no es esa idea de esos pueblos que están a través de una trayectoria complicadísima, intentando dejar atrás, ¿no?, un pasado y un presente, ¿no?, y encontrar un futuro, sino que en realidad forma parte de una coreografía que ha organizado el gobierno marroquí. Desde ese punto de vista, yo lo veo diferente que esas otras tragedias que hemos estado viendo en el Mediterráneo. Y de hecho, durante los 2 días estos de la crisis en Ceuta y en Melilla, pues lo que sí ha pasado es que mientras las fuerzas de seguridad y las naves de rescate, ¿no?, y las ONGs estaban concentradas en esto, pues ha habido un incremento ya completamente ya registrado de salidas de barcos, ¿no?, con droga, ¿no?, de narcotraficantes, ¿no?, narcolanchas que han llegado, que se han multiplicado en estos mismos 3 días. Es un caso un poco especial ciertamente el de... yo creo que hemos visto ante nosotros con una claridad como nunca lo habíamos visto hasta qué punto, como si fuera una demostración que Marruecos ha hecho, Marruecos quiere mostrar, como si fuera tan sencillo como abrir una puerta. Fijaros todo el continente africano, ¿no?, y después Ceuta y Melilla, y vemos las imágenes y parecería que Marruecos nos quiere demostrar que abriendo y cerrando la puerta, ¿no?, tiene la sartén por el mango, ¿no? Entonces eso es una puesta en escena, básicamente, ¿no? Es un momento, desde luego, pues como está el mundo, ¿no?, que opera todo a través de este tipo de puestas en escena, ¿no?, de representación. Sí, ha sido tenso, pero afortunadamente, al menos esta vez, ha sido corto. Profesor, gracias por acercarnos a esta actualidad de diplomacia internacional, que siempre nos gusta también pues alterar un poquito los contenidos locales, porque, bueno, porque hay que estar también un poquito al día. Gracias. Me parece muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta cuando queráis. Muchísimas gracias al profesor Noé Cornago de la Universidad del País Vasco, profesor de Relaciones Internacionales, por acercarnos e ilustrarnos en esta actualidad de política internacional también. Vamos a terminar el espacio de hoy con cultura, porque hoy se ha presentado por parte de la diputada de Cultura de Lorea Bilbao un mapeo, se llama Mapeo del sector cultural del territorio vizcaíno, que va a utilizar una herramienta denominada Kultursistema y que la Diputación Foral de Vizcaya ha puesto a disposición de los agentes culturales, autónomos, entidades e instituciones con el objetivo de que puedan introducir en el sistema los datos de cada elemento cultural que gestionen. Como decimos, la diputada Lorea Bilbao ha explicado, lo ha hecho en sede parlamentaria, que ya se han mantenido reuniones con representantes del ámbito cultural y representación también de ayuntamientos de Vizcaya, a los que se les ha trasladado en qué consiste el proceso, cómo realizarlo y el objetivo del mismo. También la diputada ha explicado que los encuentros mantenidos se les ha trasladado el papel que juegan en este proceso tanto los agentes culturales a todos los niveles como los ayuntamientos. Nos despedimos escuchando las palabras de la diputada, que ha añadido que la institución foral está realizando ya talleres para ayudar y acompañar en este proceso de realización del mapeo y que va a mantener contacto directo con las entidades que participen en esta iniciativa si éstas requieren un mayor apoyo para desarrollar este ejercicio. Lehenengokoa sobre tutorización y formación, sí. A ver, lo que nosotros hacemos hoy es, por no cursar la invitación a un taller directamente, explicarles a qué van al taller. Y eso es lo que se hizo en el primer taller del 30 de marzo, eso es lo que se ha hecho este lunes con ayuntamientos, hoy en juntas generales, y se harán más
con otros agentes del sector antes de introducirles directamente a lo que es el taller. Un poco por poner el marco de qué se quiere conseguir, cómo funciona, qué tipo de herramienta es y luego ya pasan al taller. El proceso lo queremos terminar para principios del año que viene, primer trimestre del año que viene. Dependerá un poco también del volumen de gente que se vaya apuntando, de si realmente se cubren los plazos y cómo, pero bueno, pero la idea es esa, o sea, lo que nos hemos marcado es esa, y junto con eso el presupuesto que tenemos para ello no lo recuerdo ahora desglosado, pero sí que son 85.000 euros para todo el proceso, tanto para las adaptaciones que se hacen de la herramienta como para la tutorización que tienen en cualquier momento. Hay tanto un teléfono de contacto para cualquier duda que surja, no en los talleres, sino cuando uno empieza a mapear y de repente dice ¿y dónde pongo yo esto? O me falta no sé qué clave, va a haber un teléfono continuo. Y entran también los talleres, entra la recopilación de toda esa información, la interpretación de todos esos datos y también las propuestas de recomendaciones. De todas maneras, en cuanto tengamos cada una de las fases, iré solicitando comparecencias o llamándoles a las reuniones que se pueda realizar, porque quizás hoy lo hemos hecho así, pero quizás sí para la siguiente se pueda realizar con la gente que ha participado en los talleres, etcétera, una reunión al margen de una comparecencia en la que ustedes asisten como pueden asistir a los talleres, ¿eh? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Orduan, la invitación a participar es por supuesto una invitación, es absolutamente voluntario. No vamos a exigir, ahí hilo con una de las preguntas del portavoz de H. Bildu, no vamos a exigir, si no te haces el automapeo no vas a recibir subvención. O sea, no estamos en ese punto. O sea, no me parece... O sea, puede haber gente que todavía, como ha señalado el portavoz de Podemos, ni siquiera sabe que existe la herramienta y que esté en marcha. Quizás mañana o pasado, sí, quizás el año que viene, si vemos que ya una amplia base social es conocedora y sabe que hay eso, sí que se puede incluir. A ver, pues quizás el primer año tenga que ser, si está usted automapeado, tendrá pues X puntuación más. Y quizás en otro momento tenga que ser, tienen que estar automapeados o no, dependerá también de lo que obtengamos de la herramienta. Entonces, en este primer momento no nos parece adecuada esa exigencia, pero bueno. Dos propósitos, el mapeo y la visualización del sector, sí, es ese. Los objetivos son precisamente tener... A ver, todos sabemos o creemos saber lo que hay dentro del sector, pero tenemos la radiografía, tenemos la foto, pero no tenemos la radiografía y lo que queremos conseguir es precisamente esa radiografía, el saber quién está, dónde y con qué cuenta y sacar las necesidades. O sea, las necesidades no van a ser en el perfil público, porque eso entiendo que es de cada uno, pero de lo que les hemos mostrado de tripas adentro es precisamente saber dónde están las necesidades para poder incidir en ellas, para poder cubrirlas, para poder establecer las medidas adecuadas. Por eso era importante que también los grupos junteros conocieran la herramienta, conozcan la evolución de esta herramienta, bueno, de lo que sale de la herramienta del producto, para que se pueda debatir luego también con otro conocimiento y con otro rigor sobre muchas de las cosas que debatimos habitualmente. La dinámica interesante de lo digital, es verdad que lo digital hoy en día yo creo que ha venido para quedarse, que tiene que ser complementario y facilitador, no tiene que ser un problema ni tiene que ser algo que sustituya a la presencial, para nada, pero sí que es facilitador. Y esto lo que sí nos da es mucha visibilización desde lo cultural, desde la clave cultural, y nos da esa visibilización aquí y en el ámbito internacional, quiero decir, en todas partes. La referencia a las ayudas, que hacía mención también desde Podemos, efectivamente hemos hecho mención a las ayudas porque muchas veces cada uno, sí que hemos detectado, por ejemplo, una de las cosas que hemos detectado, pero que sabremos después del análisis es, muchas veces sucede que un agente determinado, una asociación determinada, se presenta siempre a una subvención, pero es que no es consciente de que quizás podría presentarse a otra en vez de a esa o a las dos. Entonces,
sí que veíamos interesante y necesario que las ayudas nuestras estuvieran ahí, igual que las becas. O sea, el otro programa que tenemos es de becas. Entonces, ese tipo de cosas, porque entendemos que es lo más social o lo más de servicio a la ciudadanía que hay, ¿no?